dando una panorámica de lo que es la problemática de la alfabetización en el mundo, tenemos que aún existen 774 millones de personas adultas que no leen y escriben. Al respecto, quiero resaltar que esta cifra permanece estable del 2009 al 2014. Este número de personas que aún no han accedido a su derecho a leer y escribir es mucho más agudo en Asia, donde se encuentra el 70%. Sin embargo, tenemos que donde es más problemática la situación respecto al total de la población que no lee y escribe con respecto a la población total, se encuentra en África. En nuestra región latinoamericana nos encontramos que tenemos 39 millones de personas que para el año 2009. En México es muy interesante cómo ha sido la evolución de este problema con relación al porcentaje de la población, pero también en relación a las cifras absolutas. Fíjense, para 1895 eran 8 millones y medio de personas que no leían y escribían en total del país, no personas adultas, sino en total, y representaban el 80% de la población. Hay una pequeña disminución 5 años después, a inicios del siglo XX, que hay son 7 millones y medio. En el 2010 tenemos que son 6 millones de personas y que representan el 7.6. Entonces, numéricamente, la cifra es muy alta, permanece semejante a principios del siglo XX, sin embargo, respecto al porcentaje de la población total, hay una disminución interesante porque ya nomás corresponde al 7.6%. En este conjunto que decimos rápido 6 millones y vemos que puede haber un aumento en la atención a la población, sin embargo son 6 millones de personas, lo cual es una cifra muy alta. Y sí ha habido esfuerzos importantes para avanzar en la población alfabetizada, que en el año 2000 eran 56 millones de población mexicana alfabetizada y ahora tenemos 72 millones de personas. Otras cifras interesantes respecto ya más en particular cómo ha ido cambiando el escenario de la población alfabetizada o que aún no tiene cuenta con la lectura y la escritura, tenemos que para el año 2000 eran el 9.5% de la población, para el 2008 es el 7.8% y para el 2010, como mencionábamos, el 6.9%. Sin embargo, aunque hay disminución porcentual, vemos que la disminución en números absolutos es bastante baja. Si vemos esta cifra al interior de todo el país, algo que llama la atención es cómo es su distribución, ¿no? O sea, al interior de la distribución de las personas que aún no leen y escrita, encontramos grandes desigualdades. Por un lado, tenemos tanto al interior del país, en ciertas entidades, como al interior de ciertos grupos de la población. Por una parte, tenemos que el 61% son mujeres, tenemos que también la mayoría hablan español, aunque todavía hay el 27% son personas indígenas. Tenemos, por otro lado, bastante semejanza, lo que uno no pensaría, entre la población que se encuentra en zonas urbanas y la que se encuentra en población rural. La diferencia porcentual es de solo unas cuantas décimas. Por otro lado, tenemos también que el 64% es bastante alarmante de las personas que no leen y escriben, se encuentran en edad productiva, 15-64 años. Y otro dato también muy interesante y bueno, y un poco alarmante, es que el 70% de esta población no percibe ingresos y el 20% solo percibe 2 salarios mínimos, ¿sí? Aquí podemos ver cómo también la situación de analfabetismo se encuentra asociada con
a la pobreza y por otro lado y a los bajos ingresos. Si bien vemos que la población indígena no es, bueno, es la que proporcionalmente es muy alta con relación al total de la población indígena del país, lo cual también ahí hay un grupo que ya veremos cómo después nos irán abordando la profesora Celia Solís, hay acciones importantes. Ha habido muchas iniciativas internacionales y nacionales para tratar de que mayor número de personas logren leer y escribir, ¿sí? En este sentido las vamos a ver pues también más adelante cuáles son. Pero ¿por qué es por lo que sigue presente este alto número de personas que aún no leen y escriben? Entre lo que se reporta en las investigaciones tenemos que un gran aspecto que tiene que ver es las concepciones bajo las cuales se alfabetiza y que se concretan en los objetivos, temáticas y metodologías. También otro elemento clave ha sido la falta de capacitación a quienes alfabetizan y la casi nula remuneración por esta actividad. La discontinuidad en los programas es otro factor. El breve tiempo que se destina para que las personas logren leer y escribir y también el poco presupuesto destinado. Sí, me gustaría detenerme un poco sobre este primer aspecto que es sobre las concepciones bajo las cuales se alfabetiza. Podemos dividirlo en dos grandes polos, ¿sí? Por un lado, tenemos la mirada como abatir el rezago educativo, que es una mirada, versus a otros enfoques que tenemos que es considerarlo como una deuda social de los gobiernos y de la sociedad en su conjunto. La primera mirada, digamos, de la problemática que también se concreta en formas de atención, pues se le mira se busca en la visión compensatoria un aprendizaje instrumental de la lectoescritura y el cálculo básico. La prioridad se pone en las metas cuantitativas y en incrementar los años promedio de escolaridad para que estar en un X estándar, y eso mismo tiene como consecuencia que se deja de lado el logro de metas de aprendizaje reales y significativos en las personas. Dentro de lo que sería una mirada integral de la alfabetización, pues se vincula con lo que hemos estado aquí hablando y que es uno de los ejes de este seminario en todas sus sesiones, que es el derecho a la educación, que también la educación como la puerta al logro de otros derechos, también una perspectiva que lo mira como un elemento clave para la justicia social y también en sus aportes para el desarrollo económico y social. En este último planteamiento se relaciona con, los estudios aportan cómo la educación es clave para lograr una ciudadanía mejor formada y activa, para que las personas estén más interesadas por la educación de sus hijos e hijas y a la vez que cuenten con más elementos para apoyarlos. También, y bueno, creo que los datos anteriores que les aporté muestran cómo realmente es factor también para lograr mejores empleos, ¿no? Y también mayor productividad y una democracia más plural y vigorosa, y también como elemento para prevenir la violencia, el autocuidado de la salud y las adicciones. Son muchas, yo nomás las vamos a pasar muy rápido, ni siquiera las voy a mencionar. Ante esta problemática tan aguda que existe en el mundo y en nuestro país, ha habido muchas iniciativas para tratar de atenderla. Entre estas, pues a nivel internacional, tenemos la 5ª y la 6ª Conferencia Internacional, donde la alfabetización ha sido un tema central de ambas conferencias. También está la década de las Naciones Unidas para la alfabetización, el Plan Iberoamericano, las metas de la educación 2021 y lo que comentábamos en nuestra tercera sesión sobre los objetivos del desarrollo sostenible post-15, ¿no? Que están en proceso de desarrollarse. Hay algo que vale la pena mencionar, es que este campo educativo, que es la educación de personas jóvenes y adultas, sí ocupa
Es uno de los objetivos del desarrollo sostenible, es el cuarto, y se plantea como la importancia de proveer a toda la población de oportunidades de educación y aprendizaje a lo largo de la vida, equitativas, incluyentes y de calidad, y la alfabetización es parte de todo lo que es la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida. Este mismo objetivo, la UNESCO ha hecho aportes, acaba de circular un documento que se llama La posición sobre la educación después del 2015, que es una aportación que hace la UNESCO para todo lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, y ahí plantea el objetivo en el mismo sentido del anterior, que es lograr para todos por igual una educación de calidad y un aprendizaje durante toda la vida para el 2030, ¿sí? Y lo que es interesante aquí es la orientación final que se le da a este tipo de educación y aprendizaje, que quiere decir para construir sociedades justas, inclusivas, pacíficas y sostenibles. Y dentro de este gran objetivo, la meta 4 se refiere específicamente a lo que es la alfabetización de las personas jóvenes y adultas. Viendo las iniciativas nacionales, podemos destacar varias campañas a partir de la Revolución Mexicana. En este sentido tenemos, bueno, la que todos conocemos y yo creo que fue un hito en la historia por el interés con el que se aprende, pero también por la manera en que se lleva a cabo, que ya no vamos a ahorita abordarlo, pero que fue muy impulsada por Vasconcelos. También hay otra campaña importante en el periodo de Cárdenas, con Ávila Camacho, con Torres Bodet, con Díaz Ordaz, con López Portillo, y pues después de que es del 76 al 82, pues es la campaña actual, que ha sido muy celebrada, que la campaña nacional de alfabetización se vuelva un objetivo y una política de gobierno, ¿no? Cosa que llevábamos bastantes años sin que esto sucediera y que, bueno, ya la va a abordar la maestra Celia Solís. Yo ahora les quiero hacer una reflexión sobre algo que he escuchado y que los invito a que todos y todos vayamos pensando. Algo que he escuchado recientemente es, ahora llegan más personas a alfabetizarse, pero no permanecen muchas, ¿sí? Y bueno, aquí hay también aportes de la investigación en nuestro país y a nivel internacional que quisiera muy rápidamente destacar, que nos dan pistas para poder ir mejorando más tanto las políticas como las prácticas concretas de enseñanza-aprendizaje de la lectura y la escritura, ¿sí? Una de estas investigaciones se llama Puntos de Referencia Internacional, que se hizo, la que sigue, por favor, que se hizo en el año 2006 y que tiene que ver que es un estudio que se hace de 67 programas de alfabetización en 35 países, ¿sí? Aquí algo que vale la pena destacar es como la concepción de alfabetización, que se refiere a adquisición y uso de la lengua escrita, a la importancia de la vinculación con las necesidades de las personas y con su vinculación para el desarrollo social, que ya mencioné antes, y también que se requieren procesos de aprendizaje sostenidos, y de ahí la importancia, como también se está buscando actualmente en nuestro país, de vincularlo con la educación básica. Otros puntos de que se arroja, que ya no voy a referir, pero se van a quedar en la presentación, es lo que tiene que ver al papel con los gobiernos. Otro es con relación a los educadores y educadoras. Y aquí se menciona la importancia de que tengan condiciones laborales y de trabajo dignas, formación inicial y continua y oportunidades de desarrollo profesional. Y también que sean personas locales. Sobre los procesos de alfabetización, también esta investigación arroja la importancia de que sea en lengua materna en un inicio, en los contextos multilingües, ¿sí? Y que después puedan escoger dónde y utilizar una amplia gama de metodologías, ¿sí? Y que en estos procesos se utilicen
temáticas relacionadas con la vida cotidiana para favorecer la permanencia. Otro aspecto clave que refiere esta investigación es la importancia, que es un punto de partida de toda la educación de personas jóvenes y adultas, es recuperar conocimientos y experiencias y articularlas con los procesos y letrar los ambientes. Y también hacen una serie de recomendaciones con relación al financiamiento. Otra investigación reciente que se hizo en México es el Estado del Conocimiento 2002-2011, en el que uno de los temas es la educación con personas jóvenes y adultas, que está organizado en 2 subtemas. La que sigue, por favor. En estos 2 subtemas, el primero es procesos educativos en prácticas sociales con personas jóvenes y adultas, y ahí 2 temáticas de gran importancia fueron las prácticas de lengua escrita, oralidad y matemáticas, y la educación básica, con una presencia bastante fuerte en cuanto a número de documentos y proporción. Yo los invito a que lo lean, nomás quería mostrarles que está este material, está en venta para que lo vean. Y bueno, otro tema es el que tiene que ver con la educación de personas jóvenes y adultas. Un aspecto clave que se reporta en el estado del conocimiento es como esa doble situación de las personas adultas y en particular de las personas en procesos de alfabetización. Por un lado, son sujetos en situación de exclusión y de vulnerabilidad, y por otro lado también se rescata su agencia en las diferentes investigaciones que se reportan. Y los estudios y las experiencias que ahí se ven tienen que ver con dan pistas muy interesantes para la inclusión de estos mismos sujetos y también para la innovación de las prácticas educativas, ¿sí? En un primer apartado, algo que se muestra es cómo hay una permanencia en muchas de prácticas tradicionales y de políticas compensatorias, y que esto se puede uno dar cuenta por cómo hay métodos, mucho más énfasis en la cuestión fonética y alfabética, asociación de letras. Hay poca vinculación ya en los hechos con los saberes previos de las personas, que prevalece la lectura sobre la escritura y las matemáticas, y que hay un énfasis en cumplimientos de metas sobre la cuestión de la calidad y la búsqueda de la sostenibilidad de las acciones, ¿sí? Y también encuentran pistas que yo voy a darles muy rápidamente para ir mejorando estas prácticas de alfabetización y procesos, ¿no? Uno es la importancia de promover múltiples oportunidades para leer y escribir en distintos espacios de la vida cotidiana: familia, comercio, correo, iglesia, organización comunitaria. Cómo es clave organizar aprendizajes a partir de acciones con personas más expertas, pero siempre en relación de horizontalidad. La importancia de relaciones respetuosas y afectivas por parte de los educadores, ¿sí? También cómo empieza el vínculo con los saberes previos, con aprendizajes intencionalizados. Otra investigación reciente que acabo de leer, y por eso se las menciono, que profundiza sobre los procesos de alfabetización, que desde el título es muy interesante y es uno de los problemas que se reporta también la investigación, pero también personas que han estado siendo parte de procesos de alfabetización. Es este artículo de Marcela Cullard, que es una chica argentina. Se llama El culto a las letras en los procesos de alfabetización inicial de personas jóvenes y adultas, un obstáculo en los caminos de la escritura, ¿sí? Y ahí ella nos invita a 3 cosas: a que cuando analicemos y estemos en procesos de alfabetización, por un lado, consideremos tanto las conceptualizaciones que tienen las personas en los procesos sobre lo que es aprender la lectura y la escritura, lo que les representa. También consideremos cómo en esta situación de exclusión que yo ya les mencionaba, va dejando marcas que tenemos que trabajar con ellas en su vida cotidiana para poder realmente repuntar y lograr que las personas aprendan a leer y escribir. Y también
cómo hay experiencias que han tenido en su trayectoria educativa en sentido amplio, que también van dejando huellas y que si no se trabajan y se consideran, no es muy difícil avanzar en estos procesos y lograr los resultados que se espera, ¿sí? Y en este sentido, ella algo que nos hace también una llamada, así muy breve lo que le estoy aportando de esto, es cómo tenemos que considerar las funciones comunicativas de la lengua en los procesos y la importancia de las prácticas situadas, que bueno, estos son planteamientos que ya también se rescatan en el estado de conocimiento 2002-2011 en México. Gracias.